Has sido director en Europa Press, Sí. Columnista de La Vanguardia, Sí. estuviste tertuliano, bueno, has sido tertuliano en televisión y en radio, fuiste director de la ABC, has hecho televisión, ahora diriges La Linterna en la COPE y además has escrito un libro. ¿Qué se te da mal en el periodismo? Muchas cosas. Yo tenía un jefe, el primer jefe que tuve en mi vida, me dijo que había que trabajar siempre como si ese fuera el primer día del oficio. Y ese artículo fuera el primer artículo y comieras de ese programa y de esa entrevista, por ejemplo, en tu caso. Y esa es la mentalidad. A la pregunta, ¿qué se te da mal? Pues imagino que muchas cosas. Yo lo que tengo que pensar es que es mi siguiente programa, mi siguiente entrevista, mi siguiente viaje. No puedo pensar en general. Como has hecho tantas cosas, digo, Sí. se te da todo más o menos bien. Es una cosa que yo envidio bastante. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es como en el fútbol. ¿Tú eres futbolero? Sí. Hay futbolistas que valen para todo. O sea, Zidane te podía hacer una jugada del centro del campo, te podía defender en un córner y te metía unos goles increíbles. Sí, pero hay otros que son súper especialistas. No quiere decir que seas mejor por ser generalista a por ser especialista o al revés. Yo en mi caso soy más generalista seguramente. ¿Te identificas con algún jugador prototípico? Me gustaría identificarme, pero ni de coña. Soy capaz. Yo de chaval jugaba delantero centro y mi ídolo era Santillana. Hace ya muchos años, tú no habías nacido. Pero si me tuviera que identificar con alguno, me gustaría identificarme con Zidane. Sí te he leído que aprendiste más de periodismo en la barra del bar de tu padre que en la facultad. ¿Esto cómo es? Sí, pues porque este oficio tiene muchísimo de relaciones públicas, tiene mucho de mirar a los ojos, el olor, tiene mucho de contacto personal. Y el desparpajo, el morro, el ver a la gente según entra y ya sabes de qué pie cojea, eso es fundamental en este oficio. Y eso lo adquieres en un bar, como en ningún sitio. El olfato, ¿eh? Sí. El olfato literal. Literal, el olfato literal, de la pituitaria y de la pinta. Y los periodistas solemos. Tú ves a un periodista de lejos y dices, este puede valer o este ni de coña. También se dice que en las redacciones siempre tiene que haber un bar cerca. A ser posible enfrente. Seguramente, o debajo, seguramente en las redacciones y en las oficinas y en los despachos de abogados y no digo en los cuarteles porque es otro debate, pero siempre tiene que haber un más cerca de cualquier lado. Hacemos esta entrevista en Madrid, el Gallo Villanueva 13, aquí en la sede, espléndida sede de Objective, que es una sede de las mejores de España y de Europa, por ubicación además, es una sede maravillosa, sí. No sé si mejor que la de la COPE, la verdad. Pues estamos al lado. Estamos al lado, por eso digo, estamos en Madrid centro. ¿Pecamos mucho los periodistas a hablar de Madrid? Sí. ¿No crees que tenemos un poco madriditis? Sí, puede ser. ¿Tú eres de Madrid? Yo no, yo soy de Granada. Bueno, pues yo soy de Madrid de Cuatro Caminos, o sea, más imposible. Puede ser, ¿eh? Y lo digo como autocrítica. Rajoy decía una cosa cuando estaba en el gobierno, antes de ser presidente, decía, los periodistas de Madrid y de Barcelona penséis que todo pasa en Madrid y en Barcelona, sí. Y España es mucho más grande. Y seguramente tiene razón. En tu caso, cuando se habla de comunidades históricas, siendo de Granada, ¿histórico? ¿Pa histórico Granada, no? Claro, cuando uno ve el Albaicín, cuando uno ve la Alhambra, ¿pa histórico? Pues eso, pecamos demasiado, quizás un poco egocéntricos. Y estando además en Villa y Corte y teniendo un trabajo con muchos periodistas que se relacionan mucho con políticos, ¿a ti te ha llegado a asquear o a quemar el trato diario o el trato cercano con los políticos? No, la palabra no es asquear, la palabra puede ser hartar, en cierto caso. En Madrid más, y en Cataluña ni te cuento, los políticos y los periodistas y los políticos nos retroalimentamos demasiado. Y yo creo que eso, en gran medida, eso expulsa a los oyentes, en mi caso, a los lectores en el vuestro, a los visitantes o navegadores. Hablamos de economía y pensamos en Nadia Calviño y nos olvidamos de los autónomos. Hablamos de cualquier asunto político y pensamos en este portavoz, en la rueda de prensa, en la agenda y nos olvidamos de la gente. Eso pasa en casi prácticamente todas las secciones. Luego nos retroalimentamos en exceso. Asquear, no sé, me parece un poco excesiva la palabra, el verbo, ¿no? Pero hartar, sí. Trabajas en la COPE. Cuando Sánchez habla de la derecha político-mediático-judicial, sí. ¿A ti qué opinión te merece esto? Sinceramente, esto empieza a ser un poco de chiste. Mi padre aprendió a escribir y a leer en la mili. Con 20 años a escribir y a leer mal. Mi padre era hijo de republicano en la cárcel. Mi madre también, con el padre en la cárcel por republicano en Talavera. Yo he nacido en Cuatro Caminos, en un piso de alquiler, hasta que tuve un piso grande que yo ya estaba en la facultad. A mí me van a dar lecciones estos a mí de derechas, de izquierdas y de tal. Mira, paso, sinceramente hasta me río. ¿Te parece peligroso el mensaje? Peligroso no, me parece absurdo, demagógico y mentira. No, peligroso no. Es que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Para uno de Cuatro Caminos,
que te venga aquí uno así vestido de Armani bajándose del Falcon a darme lecciones, las justas. Ya que estamos subiendo al purgatorio de Objective, te pregunto cuál es... Recito de 20, gracias por lo de la COPE. Sí. Está bien. Sí. De hecho, estuve aquí... Gracias. No, gracias a ti. Estuve aquí Rubén Amón y le dije que ojalá se hubiese llamado Rubén Amén. Hubiera sido mucho más gracioso la entrevista. Es un pero tipo bueno, muy simpático. Son coñas mías. Es un tío muy simpático. No, preguntamos siempre cuál es su relación con la fe, si eres un hombre creyente, no creyente. Pues seguramente todo es mejorable, pero te puedo asegurar que a medida que les voy conociendo más, se les quiere más. ¿A los creyentes? No, a los creyentes y en concreto, te voy a poner un capítulo muy concreto de la gente de fe, a los misioneros o a las misioneras que me encuentro por ahí por el mundo. Si tienes alguna duda de lo que es la iglesia auténtica, visita esos sitios. Lo flipas. Luego, como toda institución humana, puede ser criticable, politizable, pero cuando conoces a esta gente, dices, es esto. ¿Tú crees que hay muchos católicos que votan a Podemos? Pues no lo sé. Imagino que alguno. ¿Por qué no? Imagino que alguno. Sí, muchos. No lo sé, no he hecho el estudio sociológico. Imagino que no demasiados, en el porcentaje si lo comparamos con otros partidos. Imagino que no demasiados. De hecho, el propio marxismo, que los de Podemos se definen como comunistas, eso no hay que esconderlo, si es que existe el comunismo como tal ahora, el propio marxismo era ateo y era antirreligión, por lo tanto no sería sorprendente que fueran muy pocos. Y por ponerte lo más complicado, ¿crees que hay muchos curas de izquierdas? Posiblemente, más de lo que pensamos, ¿no? Seguramente, hombre, históricamente, de hecho en la transición surgieron muchos, ya ha habido literatura. Hace bien poco ha muerto el famoso cura obrero de Vallecas. Por lo tanto, seguramente en proporción hay más curas de izquierdas que votantes de muy izquierdas que sean católicos. Puede ser. Y la última antes de esto es como el prólogo de la entrevista, los prolegómenos de la entrevista. ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer? Matar. Ángel Expósito, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Yo creí que ya estaba aquí, pero bueno. Es una especie de ascensión hacia el Purgatorio. Le dimos la idea a Álvaro de intentar hacer la entrevista colgados de una especie de cuerda para ascender, pero no. ¿Colgado? No, por la cintura, pero no había presupuesto. Para la cuerda. Para la segunda temporada lo intentaremos. Bueno, Ángel Expósito, digamos que le ha cundido mucho en el periodismo, le sigue cundiendo todos los días en la linterna de la COPE, porque además ha escrito un libro. Esto me parece meritorio. Se llama Mi abuela sí que era feminista, mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. Ángel Expósito. Es más coñazo la promo que hacer el libro, ¿no? Sí, sinceramente sí. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? El libro cuesta mucho, ¿eh? O sea, tener un trabajo como el mío, que son 5 horas en directo prácticamente todos los días, madrugando mucho, acostándote tarde, me ha costado mucho el esfuerzo temporal. O sea, yo trabajo al minuto. Tú trabajas también al minuto, mientras estamos grabando, pero también trabajas con la medición del espacio. Yo trabajo al segundo. A mí me ponen un cartel, tienes que irte a 23:45 y me tengo que ir a 23:45. Hacer eso pensando que tengo que entregar un libro a mes y medio vista o un capítulo dentro de 8 días, me ha crujido bastante. Me ha costado mucho escribirlo porque el tiempo para mí es una auténtica obsesión, pero efectivamente el post-libro tiene tela, ¿eh? Mi abuela sí que era feminista. Incluso tienes que aguantar entrevistas y periodistas que te hacen entrevistas. Muy duros a veces, ¿eh? Incluso tampoco suele ser para desagradables a la vista, diría. No, tampoco es para tanto. En general. Hay casos. Mi abuela sí que era feminista. ¿Quién no es feminista, Ángel? Bueno, pues quien no piense en la igualdad absoluta, quien siga discriminando por razones de sexo, por razones de sueldo o por razones de condición. Ese tipo de gente sigue no siendo todo lo feminista que se debería. Me ha parecido todas las historias, cuantas historias muy, muy interesantes, de verdadero coraje, desde Mali a Ucrania, pasando por las 3.000 viviendas de Sevilla, Pozuelo de Alarcón. Digo, también se puede ser feminista sin haber pasado muchas fatiguitas, como se dice en Andalucía, ¿no? Sí, hombre, ha habido gente lo que pasa es que hay un denominador común y es que cuando estás en un terremoto, cuando estás en una guerra, en un atentado, en un éxodo, en una catástrofe humanitaria, siempre te puedes encontrar a hombres guerreando, hombres vagueando, hombres matando. Hay un denominador común y es que siempre te encuentras mujeres tirando del carro. O sea, eso de que cuando salvas una mujer, salvas una familia y a una sociedad entera es completamente cierto en muchos casos. Estos casos pueden ser límite, por eso son superheroínas, pero es que hay muchísimas más superheroínas de las que pensamos, ¿eh? Dices, sin pasar fatiga,
nuestras abuelas pasaron fatiga, tú eres mucho más joven que yo. Una mujer como es mi abuela, que es la excusa del título, en la posguerra, con el marido en la cárcel por republicano, con 14 hijos que se tenían en los años 50, de los cuales murieron 7, haciendo extraperlo, haciendo contrabando, metiéndose en el tren para trapichear con aceite, con cerdo, con carne, con huevos. Pues eso fue la España de hace muy poco tiempo, en términos históricos. En la España de hace 50 años. ¿Te ha hecho más feminista este libro, escribir este libro? Ya lo era. Ten en cuenta que todos los relatos son de gente que yo he conocido. No he hecho los relatos ad hoc para el libro. Son gente a la que ya he conocido. Por lo tanto, cada persona, cada mujer o cada grupo de mujeres, como las 3 misioneras de Kiev a las que he conocido, ya me habían enchufado en vena este espíritu. ¿Este libro también nace de un cabreo? No especialmente, digamos que he llegado después. El cabreo puede ser el feminismo de postureo, ¿no? Sí. Tanta demagogia y tanto absurdo que ves todos los días, ¿no? Yo, que alguien se piense feminista porque habla en masculino y en femenino, soldados y soldadas, miembros y miembros, compañeros y compañeras, o que alguien se piense feminista porque es ministra, porque la han puesto así por ser pareja de... ¿Qué quieres que te diga? ¿Te cabrea? Sí, pero lo justo. No, más que de cabreo, me parece de justicia. Porque a todas esas mujeres y muchas más que no han entrado en el libro, me parece de justicia reconocerles lo que hacen. Llegas a decir, este no es un libro de igualdad porque ellas son mejores que nosotros. Que muchos de nosotros, por ejemplo, yo sí. Viajas por ahí, no quiero hacer demagogia, viajas por ahí y te encuentras muchos misioneros. Y te encuentras muchos diplomáticos y muchos soldados varones haciendo una misión increíble. Pero estas que están ahí, infinitamente mejores que yo, pero de lejos, vamos, que yo. ¿Entiende de derechas o de izquierdas el feminismo, de ideología política? No debería. Otra cosa es lo que nos quieren vender, pero no deberían. Yo no les he preguntado ni qué votan, ni qué rezan, ni por dónde van. No, yo no se lo he preguntado. Me parece ese debate de izquierda-derecha, el hecho de que la izquierda se apodere del feminismo, del ecologismo, del supuesto progresismo, mira, me parece un discurso ya tan demodé y tan mentiroso. Yo no me lo trago. ¿Se puede ser feminista y no creer, como defienden partidos como Vox, en la violencia de género? Yo tengo mis... O sea, primero, no. O sea, no se puede ser feminista y no pensar que existe violencia de género. Por supuesto que existe violencia de género. Yo, cuando les preguntas a los de Vox, y todos se lo hemos preguntado, ellos nunca te dicen eso. Te dicen que no existe la violencia de género institucionalizada, como es tanta... Por supuesto que si un hombre mata a una mujer como le están matando tantas, por desgracia, eso es violencia de género. Si no lo quieren ver... En fin, tienen un serio problema. Pero, ¿se puede ser feminista negando el problema? Tajantemente, no. Por supuesto que existe el problema. Hay historias, como digo, muy emocionantes, de mucho punto de honor. Por ejemplo, me interesa mucho la historia de Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Llámala. Mira, la llamas para una entrevista como esta. Acaba de hacer 23 años del atentado, el 21 de enero. Y es imposible estar con ella así y que no te emociones. Imposible, te reto. Te iba a preguntar eso, ¿con qué historia te has emocionado más? Puf. Es una pregunta complicada, pero... Muy complicada. Conchita, por supuesto. Cuando ella te cuenta cómo el niño viendo la tele dice, mamá, han dicho el nombre de papá en la tele. Y así se enteró oficialmente de que la bomba de la puerta de casa, que habían oído de por la mañana temprano, era el marido. Tela, La historia de Hila, la niña de Afganistán, con 15 años, que le sacan los boinas verdes a ella, a papá, a mamá y al hermano, que los sacan literalmente así, de un pozo de mierda inmenso en Kabul, a las puertas del aeropuerto, joder, o Remedios, hablando de maltrato, que no se llama Remedios. Una mujer de las 3.000 viviendas, 20 y tantos años maltratada por el marido desde niña, imagínate, el marido, la familia del marido, hasta que su hija, siendo niña, le dice, mamá, esto no podemos aguantarlo más. Consiguen denunciar y han salido para adelante las dos, ella y la niña. ¡Buah! Impresionante. Es imposible no emocionarse. Está muerto si no te emocionas con eso. Sí que lo mejor del periodismo al final es conocer gente y sus historias. Es que manda narices, pero si tú me haces esta entrevista por teléfono, no sale igual que si me la haces así. Eso es de primero de periodismo. Si tú quieres hablar del drama de Venezuela y de lo que supone Podemos, tienes que estar en Venezuela. Si tú quieres hablar de la guerra de Ucrania, tienes que estar en Kiev. No tienes, entiéndeme, hablas de otra manera. Si quieres hablar del drama de la emigración, tienes que estar en el corazón de África. Yo tengo la suerte de poder hacerlo y de irme cada 2 por 3 que pueda a un sitio de estos. Por lo tanto, 2 cuestiones que se nos olvidan a los periodistas. Primero, el directo
el face to face. El olfato. Y segundo, el estar en los sitios. Manda narices que haya que reivindicar eso, pero es verdad. ¿A ti te ha cambiado mucho el hecho de conocer de cerca los países? Sí, tajantemente. Tajantemente. Te ha dado muchas hostias de realidad el hecho de... Digamos que te han... Te modelan. No sé si son hostias que te hacen reconsiderar las cosas, que te reposicionan las prioridades. Por ejemplo, yo la primera vez que estuve en Afganistán y que vi las sombras de los burkas andando por la calle, dices, Dios mío, te das cuenta de lo que es la indignidad de la mujer, pero porque las ves a esta distancia y no sabes si dentro hay una vieja o una adolescente que ha tenido la primera regla, porque ya se pone en el burka en ese momento, ¿no? Me pareció tan indigno para ese ser humano que iba ahí adentro. La primera vez que estuve en África, creo que fue en Sudán, y ves los campos de refugiados huyendo de la guerra y del yihadismo, dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo no van a huir? Yo también huiría, yo también emigraría si estuviera en lugar de estos chicos, ¿no? La última vez que estuve en Ucrania y dije, ¿se va a atrever a atacar este tío? Se atrevió. Me refiero a Putin. Por lo tanto, te cambia la perspectiva, te reordena las prioridades y luego cuando llegas aquí y tienes que ponerte a hablar del proceso, de la movida del PP, de miembros y miembros, soldados y soldadas, dices, Dios mío de mi vida. ¿Y cómo se ve España desde fuera? Cuando uno viaja tanto a Mali, o a Senegal, a Ucrania, a Venezuela, ¿cómo se ve España? Bien, se ve muy bien. Pero fíjate, se ve muy bien España y se ve muy bien la Unión Europea. Yo soy un europeísta convencidísimo, a muerte. Cuando estáis por ahí fuera y haces escala, se hace escala en 3 o 4 países fundamentales. En Frankfurt, en Bruselas, en París o en Madrid. Cuando aterrizas en la Unión Europea, dices, ya estoy en casa. Cuando vienes, como yo el verano pasado, de Kinshasa a París, París-Madrid, cuando llegas a París y ya cambias y ya pides otro café y tal, dices, ya estoy en Europa. Esa sensación es maravillosa. Y dentro de Europa, España, pues ¿qué quieres que te diga? Estamos en la mejor región del mundo y se nos olvida. Sobre Conchita Martín, la viuda, como lo son mayoría viudas de víctimas del terrorismo, quería preguntarte, haciendo un desvío del tema, pero quería preguntarte por el que te vote chapote, que es una especie como de nuevo lema o de consigna incluso. Está muy bien pensado, no sé a quién se le ocurrió, pero como eslogan está muy bien pensado. Escuchábamos a Ayuso hace unos días en la Asamblea de Madrid. Y te voy a preguntar por qué opinión te merece, porque sé que ha habido incluso... ¿El que te vote chapote? Sí, familiares de víctimas como la hermana de Gregorio Ordóñez Consuelo, que bueno, digamos que a lo mejor le hace la palabra a Ayuso y demás. Quería preguntarte por qué opinión te merece esta consigna. Bueno, digamos que yo personalmente, votante, pagador de impuestos, ciudadano, al presidente del gobierno no le boicotearía públicamente un acto. No me veo yo pegando voces contra un político en ninguno de los casos, ¿no? Le votas o no le votas y punto. Pero no me vería en esas circunstancias. Como eslogan como tal, me parece ingenioso, me parece muy inteligente y la prueba la tienes en el eco que ha tenido, ¿no? Sí. Ha funcionado bastante bien. Desde el punto de vista del eslogan, del marketing político, del marketing popular, por decirlo así, que un tío con una pancarta, creo que fue en Sevilla, aparezca y que eso se haya convertido en eslogan, pues me parece como un fenómeno propagandístico de comunicación muy interesante. Otra cosa es que yo me pusiera con la pancarta, pues no me veo. En el libro hay huecos para nombres como el de Carmen Quintanilla, diputada muchos años por la provincia de Ciudad Real del Partido Popular, persona muy comprometida con el papel de la mujer. Sí, no la he entrevisto por eso, ¿eh? Rural. No, lo sé. Pero quería preguntarte, ¿qué referentes feministas ve Ángeles Expósito en la política actualmente? No lo sé. Tendría que ponerme a pensar. Yo en la política actual es que creo que han llegado con casi todo hecho. Como he llegado yo, con casi todo hecho, y tú mucho más, ¿entiendes? O sea que no me parece que haya un referente de decir, esta mujer querría... No sé, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, de la política reciente, Cristina Garmendia, que fue ministra con Zapatero, ministra de Ciencia, y que, por cierto, tiene el despacho por aquí cerca, y que es una de las grandes empresarias en nuevas tecnologías relacionadas con la biomedicina. Pues me parecen ese tipo de personajes rompedores en sectores habitualmente masculinos como la ciencia o tal, me parecen absolutos referentes en la cultura, en el arte, políticas como tal, de decir, no, pues esta ministra, esta otra ministra, esta de la oposición, no lo sé. Me llama la atención el fenómeno Isabel Díaz Ayuso, mucho me llama la atención. Pero ¿En qué te llama la atención? En que es una estrella del rock and roll. O sea, tú a Isabel Díaz Ayuso, le votes o no le votes, tú la sueltas andando por Barcelona y es un espectáculo.
Tú la sueltas andando por la Puerta de Alcalá y no puede dar 3 pasos. Tú la sueltas andando por Vallecas y tampoco. Por lo tanto, es una estrella del rock and roll. Te lo puedo asegurar que yo lo he hecho y la he entrevistado por la calle. Y otra cosa es que te guste o no te guste, ya cada cual y todo el mundo es muy libre. Pero como fenómeno, vuelvo a lo de la pancarta, como fenómeno mediático-político, es un espectáculo. Creo que escribió David Mejía aquí en The Objective una cosa que me hizo, lo leí hace tiempo, que dijo, Ayuso era algo así, en comparación con Casado, digamos que Casado no iba a los bares y Ayuso los cerraba, por así decirlo. No sé si tanto, vive en Ponzano, vive muy cerca de Chamberí y hay muchos bares, puede ser. ¿Ángel Expósito defiende y cree necesario un Ministerio de Igualdad en España? No lo sé, no soy un experto en la administración. Creo necesario políticas de igualdad y hasta conseguirla de manera plena y demás. Por supuesto que sí, volvemos a lo de antes. ¿Esto se hace con un ministerio? No lo sé. ¿Se hace con este tipo de ministras? No. Son distintos planos a la misma pregunta. Escribes en una parte del libro, a raíz de la historia de una chica del chat, acogida por Silvia García, sí, presidenta del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo. Permíteme un paréntesis. Por favor. Uno de los pueblos más ricos de Europa en renta per cápita, que es Pozuelo, acogiendo niñas del Chad, uno de los países más pobres del mundo, para hacer gimnasia. Me parece hacer un documental. Es un choque, sin duda, de visiones. No, está muy bien. Escribes, este mundo nuestro está lleno de cinismo, escondidos tras un feminismo que ya resulta algo exagerado en nuestra sociedad occidental. Ignoramos a estas adolescentes y a otras como ellas que sufren no solo un machismo que las considera poco más que animales, sino el aislamiento y el desprecio, como si no nos correspondiera luchar también por sus derechos, bajo un falso mantra que se excusa en afirmaciones como es su cultura o nos pillan muy lejos, pasamos de ellas olímpicamente. Nunca mejor dicho lo del olímpicamente con estas niñas. ¿Crees que vivimos en Europa en un feminismo exagerado? Más que exagerado, de postureo. O sea, yo viendo, cuando dices esos países, no están tan lejos, ¿eh? O sea, tú cruzas de Algeciras a Marruecos, pasas la frontera de la valla de Ceuta y Melilla hacia Marruecos, te vas un poquito más abajo y te encuentras el auténtico infierno, sobre todo para ellas, ¿eh? Pero es que estás en Europa, cruzas al otro lado del Mediterráneo, te metes en Siria y el infierno está en Siria, ¿eh? Pero es que saltas el Atlántico, te vas a nuestra Latinoamérica, a nuestra Hispanoamérica, y el nivel de prostitución y de machismo en las maras en Centroamérica, y no te digo en Venezuela, es absolutamente repugnante. Luego sí, me parece injusto que aquí andemos con estos discursos y nos olvidemos de todas ellas, que están aquí, ahí al lado, ¿eh? Y seguramente son muchas mujeres de otros colores y otros pelos que pasan por nuestras aceras y miramos para otro lado. ¿Y sobre el tema de las cuotas? Tengo mis dudas. Claro, a lo mejor, tengo mis dudas. Quiero decir, todo lo que sea favorecer esa igualdad y que mujeres en los consejos de administración y tal, nadie puede estar en contra, lógicamente, de esa igualdad. ¿Eso hay que hacerlo por cuotas? Tengo mis dudas. ¿Hay que hacer por cuotas el acceso a la Guardia Civil? Coño, entonces si alguien se hace trans, aprovechando la ley trans y pasa a ser mujer, entonces ya tiene beneficio por ser esa cuota. ¿Llegamos a esa situación tan absurda? Tengo mis dudas. ¿Hay que tender a eso por puro reflejo de la sociedad? Pues faltaría más. Todos tenemos novia, hijas, mujer, y nos gustaría que tuvieran los mismos derechos que yo, que soy hombre. Faltaría más. ¿Eso se hace por cuotas, manu militar y porcentajes? No lo sé. Yo, si me pusieran en un puesto por ser cuota y no por lo que hubiera estudiado o por mis méritos, coño, yo me lo plantearía, ¿no? Fuera hombre o mujer, no lo sé. Bueno, no creo que nadie se vaya a hacer un cambio de sexo. No, para eso no, pero si lo pides después. Oye, lo ha dicho Ángela Rodríguez en TikTok, pero luego lo quitó echando leches. Si un hombre trans se hace mujer, lo ha dicho ella, ¿eh? Y esa mujer pega a otra mujer, no es violencia de género, porque son entre dos mujeres. Bueno, pues en lo laboral igual, ¿no? Déjame preguntarte por la actualidad. Ya sé que hablas de ella todos los días. Se ha cumplido no hace mucho un año de la defenestración política, de la muerte política de Pablo Casado. ¿Se fue injusto con él? ¿O la política no entiende de...? Es que lo hizo solo. Es que no es que fuera injusto con él. Si se fue injusto con él, fue injusto consigo mismo, porque él se suicidó. Él y su equipo se suicidaron. Por lo tanto, si te lo hace otro, se puede ser injusto. Si te lo haces tú sabrás. Esa es una pregunta a la que no tiene respuesta, el por qué se suicidó. Yo creo que estuvo muy mal aconsejado, estuvo muy mal rodeado
y fallo en la estrategia. En el caso del PP, como de todos los partidos, pero en el PP más, y estando en la oposición, el líder depende en gran medida de los varones o las baronesas, entiéndeme. En este caso dependía de Galicia, Feijóo, de Murcia, en menor medida porque el peso es el que es, de Andalucía, mira Moreno Bonilla, mayoría absoluta en Andalucía, y de Isabel Díaz Ayuso, seguro que me quedo con alguno más por ahí. Casado pensó, o en los alrededores de Casado, pensaron que tenían demasiado poder esos varones, en concreto Isabel Díaz Ayuso, y fueron a por ella. Y bueno, pues se equivocaron en la estrategia y en el objetivo. ¿Qué hizo Feijóo nada más llegar? Entre comillas, federalizar el partido. Claro, al poco Bonilla gana, Juanma Moreno Bonilla gana en Andalucía con mayoría absoluta, veremos qué pasa en mayo con Isabel Díaz Ayuso, pero todas esas victorias, ¿a quién construyen esa Feijóo? No, al revés. Por lo tanto, fue un error de estrategia del propio Casado. ¿Y por qué le sustituyó? Por Alberto Núñez Feijóo. Estamos en año electoral, con el ojo puesto seguramente. Feijóo está puesto en el ojo en todo, también en las autonómicas y municipales, claro. Pero finalmente las generales. Sí, pero la meta volante es fundamental. ¿Tú sabes de ciclismo? Más o menos. Más o menos. Esa etapa intermedia, ese puerto de montaña, te va a marcar el final de la etapa. Por lo tanto, ¿hay que pensar en las generales? Sí, pero mayo es fundamental. ¿Crees que Feijóo solo tiene una oportunidad? Como se ha dicho. Es que yo creo que él personalmente, si no gana ahora, se va. Digo, en las generales. No tendría por qué. Creo que tiene 61 años, y fíjate lo que tiene Biden, y Feijóo está como una rosa, faltaría más. Pero no tendría por qué, yo creo que tendría capacidad y posibilidad. Pero me da a mí, se lo voy a preguntar, me da a mí que si no ganara, se iría. Pero a la pregunta de si no gana se va a responder, es que voy a ganar. Pero él pensará que si no gana se va. Esa es mi impresión, pero es solo una impresión. Con tantos años ya utilizando a políticos, ya sabes cuándo mienten y cuándo no. Yo lo diría al revés, ya sabes si alguna vez no mienten. Con tantos años entrevistado a políticos, ¿alguna vez no te han mentido? Pues hombre, no lo sé, a lo mejor va de suyo, ¿no? ¿Tienes amigos en la política? Tengo alguno, pero no me parece conveniente decírtelo, sinceramente. Pero el que tengo, lo es de antes de estar en política. Lo que pasa es que luego acabó. Me llevo bien, ¿eh? Y tengo buena relación. Y tengo muchos teléfonos móviles y de vez en cuando me escriben ellos más que yo a ellos. Pero amigo, de llamarle y quedar a comer y hablar de otras muchas cosas, uno. Pero antes de ser político. No, lo digo porque a veces escucho periodistas que tienen amigos en la política y digo, a mí me costaría mucho hacer un juicio más o menos equilibrado, porque si son mis amigos ya sé que no lo voy a criticar mucho. Totalmente. Eso... Oye, yo hace un año y pico entrevisté a la vez a Rajoy y a Felipe González y me llevo bien con ambos y tengo, no sé si la palabra no es amistad, tengo buena relación con Rajoy porque me coincidió en mis tiempos periodísticos, ¿no? Pero de ahí a tener amistad, no creo. Sobre el presidente del gobierno, ¿Pedro Sánchez es de izquierdas o de lo que le vaya conviniendo? Pedro Sánchez es de Pedro Sánchez. Es la ideología política. Absolutamente. Pedro Sánchez sí tiene que pactar con Ursula von der Leyen, que fue ministra de Defensa de Angela Merkel, no lo olvidemos. Tiene que pactar tal política económica para aguantar, seguir y recibir, lo pacta. Tiene que aguantar en el gobierno a Ione Belarra, a Garzón y Irene Montero, lo pacta. Tiene que meter a Pablo Iglesias en el gobierno para poder, lo pacta. Tiene que entregar etarras a las cárceles vascas para que luego los suelten porque tiene que pactar con Batasuna, lo pacta. Tiene que pactar una ley, no sé cuál sea la siguiente, con la parte más derecha para poder seguir la reforma del sí, lo pacta. Es él. ¿Te ha sorprendido? Digo, su carrera política. Sí, porque yo le conocí siendo concejal de Madrid. Yo cuando dejo de ser director ABC, antes hacía referencia a esa etapa, me pasan al audiovisual de Vocento. Y en Vocento tenía una televisión, la 10, en la explosión de las TDTs, y una radio, que era Punto Radio. Yo hacía un programa en la 10 y llevaba 2 políticos jóvenes los miércoles, pues por romper la tertulia habitual. El Partido Popular me mandaba a un político joven que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla, y Pepe Blanco me mandaba a un político joven, concejal de Madrid, que se llamaba Pedro Sánchez. Y era muy curioso, no les ha ido tan mal, cada uno en lo suyo, ¿no? Por lo tanto, sí, me ha sorprendido la deriva porque la conocí de antes y no pensé que fuera a ser así. ¿En qué te sorprendió? Personalmente, ¿y cómo lo ha cambiado? En el brutal egocentrismo, lo que te he comentado antes. ¿Y que antes no lo tenía? O yo no lo vi. Esa es otra, ¿eh? O yo no lo vi, yo no me enteré. A lo mejor, oye, un tío no se hace a los 40 años. Digamos que ya venimos currados. Pero yo no lo vi, yo pensé que era un tío, y seguro que lo es, con idiomas, formado, viajado, con otra mentalidad.
pero no pensé que fuera tan infinitamente maquiavélico hasta lo imposible. Eso de los idiomas siempre se lo Bueno, echan en cara a Feijóo. Bueno, es que dicen que no, es verdad, vamos, yo no he hablado con él y ni sé qué inglés tiene, pero es muy importante tenerlo, sí, sin duda, y Sánchez lo tiene. Una sobre el Santo Padre. ¿Por qué crees, tengo a veces esta sensación, que le cae mejor, al Papa Francisco le cae mejor Yolanda Díaz que Santiago Abascal? ¿Tiene más predilección Yolanda Díaz? ¿Estás equiparando los extremos? No, equiparado. Pues te ha salido clavado. Bueno, sí. No lo sé. Yo no sé si conoces a Santiago Abascal, ¿eh? A Yolanda Díaz sí, porque estuvo de visita hace relativamente poco. Extrapolándolo más allá de los personajes, el Papa Francisco es muy, ¿cómo decirlo? Tiene un punto revolucionario, muy jesuita. Cuando le nombraron, mucha gente exclamó, un jesuita. Era la primera vez, ¿no? Por lo tanto, puede ser, y vuelvo a tu pregunta de antes, que en ese sentido caiga bien hacia determinados sectores de izquierdas que en absoluto son católicos, pero seguramente lo hacen por molestar. Cuando rascas un poco en otros asuntos de lo que piensa Francisco, no coincidirán con él. Pero sí recuerdo aquello de Abascal llamándole ciudadano Bergoglio, cuando el Papa creo que se pronunció a favor de la renta... De la renta básica, sí, la renta básica, mínima, algo así. Sí. Bueno, puede ser, son formas, no sé. Bueno, hemos empezado este purgatorio hablando de pecados, déjame ir terminando con dos preguntas. La primera, ¿dónde, cuándo y cómo has sido más feliz? ¿Tienes una etapa especialmente feliz? ¿En lo profesional o en lo personal? En conjunto, en suma. Pues no sé, queda muy cursi, muy habitual y seguro que le preguntas a tus padres y dicen lo mismo. Cuando nacieron mis dos hijos y fuimos a China a recoger a mi hija pequeña, los tres. Ah, no sabía que tenías una hija... Adoptada, la pequeña. Bueno, la pequeña ya tiene 19 años, pero sí sigue siendo la pequeña. Sí. Eso me lo siguen llamando a mí, ya tengo... Claro. Bueno, el mayor tiene 20 y todos y sigue poniendo Pablete en el teléfono, por lo tanto... Y la segunda, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? El milagro de mi vida, pues a lo mejor no ha sido mío, a lo mejor es el de mi mujer, que es mi novia del instituto y sigue. Te voy a preguntar por ello. El milagro es de ella, no mío. Porque leo en la postdata del libro, dice, gracias a Pilar, aquella novieta del instituto que sigue aportando ideas y me pone los pies en el suelo, sobre todo siendo crítica. Sí. ¿Qué sería de Ángel Expósito sin Pilar? Bueno, pues seguramente nada, es la madre de mis hijos, se vino conmigo a China, por lo tanto, en el caso de China es muy curioso porque mientras que los hijos, mal llamados biológicos, porque la chinita también tiene biología, es la madre quien los pare, en el caso de la adopción parimos los dos. Eso es un fenómeno muy curioso, pero eso es al margen. ¿Qué hubiera sido tu pregunta? ¿Qué hubiera sido? Pues chico, pues seguramente una vida distinta. Hubiera sido una vida distinta. Pero cuando empiezas con 15, 16 o 17 años, en plan salir con alguien del instituto, y ahora tenemos 50 y muchos y seguimos igual, pues la vida hubiera sido radicalmente distinta. ¿Cuál? No lo sé. Otra. ¿Cómo se mantiene el amor? Esta es la pregunta de como de... Me alegro que me hagas esa pregunta. Te paso el teléfono de Pilar y la llamas, ¿sí? Es ella la héroe en esto, ¿eh? Bueno, Ángel Expósito ha sacado un libro que se llama Mi abuela sí que era feminista, editorial HarperCollins. ¿Esto cuánto te ha llevado a escribirlo? En horas hombre que dicen los militares, no sé cuánto tiempo, pero mucho. Muchos vuelos, muchas horas de tren y aquí escribiendo en el teléfono. Ah, ¿escribes en el teléfono? Sí. Sí, me parece curioso. Escribo en el teléfono en las notas. Escribo los artículos, los editoriales y he escrito los capítulos del libro, todos. ¿Cuál fue la primera persona que lo leyó y te dijo bien, mal? Es que íbamos, según terminaba el capítulo, lo iba pasando y se lo pasaba a Pilar. Bueno, Ángel, ha sido un placer. Gracias por subir al purgatorio. Muchas gracias, Carlos. Quede con Dios. Y igualmente. Te seguimos, el purgatorio no queda otra. Y te seguimos escuchando en la COPE y leyendo, así que un placer, ¿vale? Muchas gracias.